Buenas noches, mi nombre es Edgar Zambrano. A continuación, voy a hablarles sobre el efecto Doppler y le explicaré cómo se aplica en un ejercicio. Bueno, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplaza uno respecto al otro. Aquí tenemos la descripción. Decimos que este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Andreas Doppler, ¿sí? Quien nació en 1803 y falleció en 1853. Y en el año 1842, al notar cómo el tono, en este caso hablamos de la frecuencia, ¿sí?, del silbido de una locomotora se hace más agudo al acercarse y más grave al momento de alejarse. El efecto Doppler es el cambio de la frecuencia percibida por cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de onda y receptor u observador se desplaza uno respecto al otro. Aquí estamos observando en esta imagen, ¿sí?, el espectro, ¿sí?, como la onda. Tenemos una caricatura con un bolso en el lado derecho y otra caricatura en el lado izquierdo, otro bolso. Ya la ambulancia y la imagen que se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Cuando se acerca a la chica que está con el maletín en la parte derecha, la imagen de la onda se comprime. Y cuando pasa al lado izquierdo, donde está la caricatura con bolso, ¿sí?, ahí la onda se descomprime, ¿sí? Es decir, que la longitud de la onda es larga, la frecuencia es baja y por lo tanto el tono que percibe la chica del bolso es grave. El foco observador en reposo. Sí, el foco observador en reposo es que los circuitos concéntricos de la figura representan los frentes de ondas emitidos por el altavoz, que está en la parte del centro. A la derecha tenemos un observador en reposo. Este percibirá la misma longitud de onda emitida por el foco. En la imagen anterior ponemos de manifiesto que se sitúe donde se sitúa el observador y percibirá que los sucesivos de frentes de onda están separados de una distancia a otra. Además, recuerda que el radio de cada frente viene determinado por la velocidad de propagación. Constante a esto, sí, recordamos que por ello podemos relacionar la v, que es la velocidad, y el tiempo transcurrido desde la emisión del frente según r igual v por t. La imagen siguiente muestra dos instantes de la propagación. Propagación con foco en reposo. El foco en la posición F en reposo perturba en una vibración el ambiente y la superficie de onda se origina y se propaga en un periodo de tiempo, en una distancia, tal como se pone en manifiesta en la parte izquierda. En ese instante el foco provoca una segunda perturbación que se origina en una superficie de onda análoga a la anterior. Al avanzar a una misma velocidad permanece a una distancia constante de la emitida en un periodo antes, tal y como se manifiesta en la imagen derecha. El foco en movimiento y el observador en reposo. La frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en reposo de una onda aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja según la exposición. Aquí tenemos esta fórmula, ¿sí?, donde F es la frecuencia percibida por el receptor y frecuencia emitida por el foco, respectivamente. Dado que el emisor está en un movimiento, no coincidirán. Su unidad de medida es el sistema internacional, es el Hertz, que es una unidad inversa en segundos. La v es la velocidad de propagación de la onda. La vf es la velocidad del foco y la velocidad del foco. Y su unidad de medida es el metro por segundo. Y este es un símbolo, sí, este que está acá abajito, este es un símbolo que utilizaremos si el emisor se acerca al receptor, utilizaremos el signo más, y cuando se aleja utilizaremos el signo menos. Comprobación. Efectivamente, supongamos que ahora el foco o emisor se encuentra en un movimiento a una velocidad constante, menor que la velocidad de propagación de la onda en el medio. Supongamos que también que el observador o receptor está en reposo.
Podemos distinguir dos casos generales, según el foco se acerque o el foco se aleje del receptor, como observamos en la siguiente figura. Frente a las ondas generadas por el foco en movimiento hacia la derecha, la frecuencia percibida por el receptor 1 y el receptor 2 serán distintas y dependerán del emisor, si el emisor se acerca o si el emisor se aleja de ella. Acá tenemos una fórmula así, que observamos otra fórmula parecida a la anterior, ¿sí? Esta es otra forma, así con el foco de reposo y el observador en movimiento. Si el foco emisor en la onda está en reposo, la frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime al foco y se disminuirá cuando él se aleje, según la expresión siguiente. Decimos que la F es la frecuencia percibida por el receptor y la frecuencia emitida por el foco. La V es la velocidad de propagación, BR es la velocidad del receptor. El signo más o el signo menos lo utilizaremos si el receptor se aleja o si el receptor acerca. La separación entre dos fuentes. La separación entre dos fuentes de onda permanecerá constante en todo momento, aunque la velocidad de la onda en el medio también es constante. La velocidad relativa percibida por el observador que viaja en una velocidad depende si éste se aleja o éste se acerca al foco. Desde el punto de vista del receptor, la relación pasa a convertirse quedando la siguiente fórmula. Ya sabemos que la F es la frecuencia, la V es la velocidad, la V, la VR es la velocidad del receptor. Ahí estamos mirando, sí, cuando se acerca y cuando se aleja. El observador cuando se acerca y el observador cuando se aleja en la imagen. Esto aquí se está alejando y aquí se está acercando. Foco en movimiento y observador en movimiento. Si tanto el foco y el emisor de la onda como el receptor están en movimiento, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por este último aumentará cuando el receptor y el emisor aumenten su distancia de separación y disminuirá siempre que se reduzca la distancia de separación entre ellos. La siguiente expresión se considerará en caso general de efecto Doppler. Ya sabemos que la F es la frecuencia percibida por el receptor y la frecuencia emitida por el foco, respectivamente. La V es la velocidad de propagación. La VR o la VF es la velocidad del receptor. La VF es la velocidad del foco emisor, ¿sí? Este signo lo utilizaremos en el numerador si el receptor se acerca al emisor y cuando es menos es cuando se aleja. Ya utilizaremos el signo menos. Aplicaciones de este efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, de la seguridad vial hasta la astrófica. Pasándolo por la medicina y veamos algunos usos frecuentes en los radares. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Las ecoradiografías, ¿sí? La velocidad de la sangre es un parámetro que se ve alterado en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. Esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emite un ultrasonido hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o los hematíes actúan como elementos reflectores. De esta manera, similar, así como los coches reflejan las ondas provenientes del radar, así la analizan la señal recibida de la luz, ar- recibida arroja la luz sobre la velocidad del torrente sanguíneo y sobre posibles patologías asociadas. Este es un ejercicio de los que el profesor había colocado eh, en un documento en Word. Sí, yo realicé este. Decimos que un conductor viaja al norte con velocidad de 25 metros por segundo. Sí, eso lo vamos a llamar la velocidad. Sí. En este ejercicio eh, decimos que un conductor viaja al norte con una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Sí? Ese 25 metros por segundo se lo vamos a dar a la velocidad del observador. Un auto policial que viaja al sur con velocidad de 40 metros por segundo lo vamos a llamar como la velocidad de la fuente. Se acerca a su sirena emitiendo una frecuencia de 2500 Hz. Ese 2500 Hz se lo vamos a dar a la frecuencia de la fuente. ¿Qué frecuencia observa el conductor cuando se acerca al auto policial?
qué frecuencia observa el conductor cuando se aleja al auto policial. Aquí vamos a hallar lo que es el, la frecuencia del observador, ¿sí? Porque me están diciendo qué frecuencia se observa. Entonces nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Frecuencia del observador es igual a la velocidad de propagación más la velocidad del observador sobre la velocidad menos la velocidad de la frecuencia, o de la fuente, perdón, multiplicada por la frecuencia de la fuente. Entonces, lo que vamos a hallar es lo siguiente. Vamos a despejar esta fórmula por los valores que tenemos acá. La frecuencia del observador es, reemplazamos valores, la velocidad del observador, que es 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. Ya. Es la velocidad de propagación. La velocidad del observador es, bueno, ya sabemos que la velocidad eh, del sonido son 340 metros por segundo. Aquí reemplazamos la V por el 340 metros por segundo, velocidad del observador 25 metros por segundo sobre 340 metros por segundo y 40 metros por segundo multiplicado por la frecuencia de la fuente, que son 2500 Hz. Esto le sacamos, hacemos la operación esta acá. Sí, me tiene que dar en Hz. La operación de esto que está acá entre el paréntesis, pues, por arriba y por abajo me dio 91, 9121, 9121, 9121 sobre 3 Hz, que fue lo que me dio la resta de 340 menos 40. ¿Y qué nos dio? Nos dio 3041,66 Hz. Sí. Esta es la primera esa es la frecuencia sí, que nos da el observador conductor cuando se acerca. Cuando la frecuencia, cuando el observador se aleja, esta es la operación. Frecuencia del observador por la velocidad menos la velocidad del observador, la velocidad más la velocidad la velocidad de la fuente. Entonces reemplazamos los valores como hicimos en el anterior. ¿Cuál es la diferencia? Como este se acerca, se aleja, acá de este lado lo que nos está sumando nos resta. Y así viceversa. Multiplicado por 22.500 Hz. ¿La operación cuál fue? La operación que nos da es 340 menos 40 metros por segundo. Esto da 39.375. Y la resta de 340 más 25 metros por segundo da 19 Hz. Y la operación nos dio 2072,35 Hz. Este valor es cuando se acerca, este valor es cuando se acerca y este valor es cuando se aleja. Estamos aplicando los signos. En uno se aleja, es resta, el otro se acerca y se suma. Muchas gracias.